bíblico. Hoy estamos aquí viendo nuestra el sexto mensaje que manda Cristo a la iglesia. Estamos en el estudio de Apocalipsis para aquellos que apenas nos están sintonizando, porque esto lo estamos mandando a través de la web también. Les damos la bienvenida y les recordamos, somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita, una iglesia recién fundada, tenemos algunos años trabajando con el Señor, pero sin embargo ahorita ya estamos en este nuevo local para la gloria de Dios, y todo se dio de manera como Dios lo hace. Nuestra dirección es 100 Hurricane con H Swartz RD-LW, es la suite P, en Lawrenceville, Georgia. Aquí estamos ubicados. De todos modos, si ustedes nos buscan por medio también de nuestra web, nos pueden encontrar www. y las siglas IC, o sea, Iglesia Cristiana _ en medio lmddei.com, que vienen siendo www.ic-la misericordia de Dios es infinita, o sea, las primeras palabras, o sea, ic-lmddei.com. Ahí nosotros estamos. Incluso si ustedes nos buscan, ponen la misericordia de Dios es infinita.com y les sale nuestra web. Y ahí por medio de Facebook, ahí pueden también encontrar, tenemos la invitación, tenemos la dirección y ahí nos pueden localizar, y les invitamos a que se acerquen. Vamos pronto a mandar un mensaje también en estos días para que conozcan quiénes somos nosotros, y eso les dé una seguridad más para que ustedes se acerquen, porque es importante como cuerpo de Cristo unirnos. El cuerpo no puede estar solo, aislado, y eso es una gran mentira que muchos ya se han hecho a través de tantas situaciones que han visto, pero por falta de la lectura de la palabra no nos damos cuenta que nos estamos alejando. Creemos que estamos con el Señor, mas sin embargo nos alejamos. Él nos pide que seamos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza, pero como cuerpo tenemos que estar juntos, unidos. Entonces, amándonos, entendiéndonos, soportándonos unos a otros en el amor de Cristo, ¿verdad? Sin juzgar. La mano no puede funcionar sin nuestra unidad al cuerpo, y así cada uno de nuestro cuerpo. Todos somos diferentes, pero tenemos que aceptarnos. Entonces, la invitación está ahí, Lawrenceville, Georgia. Acérquense y nosotros estaremos muy agradecidos con el Señor primeramente y bendecidos con su presencia. Entonces, vámonos al estudio. Les invito a que abran sus Biblias. Vamos en Apocalipsis. Vamos al día de hoy a estudiar el mensaje a Filadelfia, y el más fuerte es el de la próxima semana, que es la iglesia actual. Acuérdense que cada una de las iglesias es una personalidad también, tanto es en la historia, tiene su época cada una de ellas, pero también es una personalidad de cada uno de los cristianos que estamos en la iglesia. Y el mensaje ahorita es a Filadelfia, y la próxima lo decía que es muy fuerte, que es el mensaje de la iglesia actual. Entonces nos vamos a Apocalipsis 3, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Inclinen su rostro donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Dios, primeramente por permitirnos, Señor, llegar hasta este momento, porque sabemos que es tu mano preciosa, Señor, la que nos sostiene, Padre. En tus manos están nuestros tiempos, Señor.
Nos inclinamos ante ti, Señor, reverenciando tu nombre, dando gracias, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, tu Hijo amado, por tu Espíritu Santo que nos fortalece, que nos dirige, que nos ayuda, nos redarguye. Te pedimos, Padre, te presento, Señor, cada uno de los hermanos que están aquí, Padre, que han venido, Señor, en ese deseo de escudriñar las Escrituras. Ayúdame a que no sea yo palabra mía, Señor, sino tu Espíritu, Señor, fluyendo, Padre. Que sea, Señor, tu palabra tocando, Señor, en tierra fértil, Padre. Y para todos aquellos los oyentes, el próximo, Padre, que escuchen, Señor, obra en sus vidas, Padre, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor. Amén. Entonces, como les digo, entramos a este nuevo estudio, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad de Filadelfia fue fundada alrededor del año 150 antes de Cristo, o sea, cuando fue fundada por el rey Atalo II. ¿Y qué significa Filadelfia? Este mensaje de Filadelfia es precioso. Se llama Filadelfia, quiere decir amor fraternal. Miren qué bonito. Era una ciudad rica en comercio, muy rica en su lengua y su cultura griega. Sus habitantes eran adoradores del dios del vino bajo. Otro dios adorado por esos ciudadanos era César, y se congregaban a rendir adoración en un templo especialmente preparado para él, para César. Si no rendían adoración, ¿se acuerdan que lo vimos en el estudio de la iglesia pasada? Eran condenados a muerte. En síntesis, esta ciudad de Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, imagínense, debido a sus numerosos templos y festivales paganos. O sea, era una ciudad muy hermosa. Los creyentes de la ciudad tenían que contender contra la fuerte corriente pagana. Estoy hablando de los creyentes. Y este mensaje de amor fraternal que Cristo manda es a ellos, a los creyentes. Y vemos cómo el Señor alienta a nuestros hermanos que en medio de todo este ambiente que les rodeaba, ellos se mantuvieron firmes. Pegados a Cristo se puede, porque es muy atractivo lo que te ofrece el mundo, muy atractivo. Como dice aquí, tenían templos, tenían muchas cosas, era una ciudad rica en artesanía, en muchas áreas, pero solamente los fieles se mantienen y se apartan, ¿sí? Hay un punto que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Se acuerdan que vimos la iglesia de Esmirna? Bueno, Esmirna y Filadelfia, esta iglesia que estamos viendo ya hoy, son las dos iglesias que no reciben reprensión de parte de Cristo, pues su forma de proceder está acorde con el carácter de Cristo. O sea que esos hombres, esas mujeres estuvieron en contra de toda esa ciudad pagana. Ellos se mantuvieron firmes, confiando en el Señor, pero siendo obedientes a su palabra. Entonces tuvieron mucho impedimento, tenían mucha pelea, pero Dios se glorifica siempre en aquellos que le aman. Y así nosotros también debemos de ser fieles en medio de toda la apostasía que se está viviendo el día de hoy. El día de hoy hay mucha frialdad, estamos creo que ya peor que Sodoma y Gomorra. Hay mucha frialdad, mucha. Nosotros podemos verlo, estamos viendo a la evangelización y es increíble observar, te da dolor. No, es crítica porque nosotros venimos de ahí, sino que da dolor cómo hay esa frialdad en el corazón, el querer mejor estar en las cosas del mundo, o sea, todo te atrae, ¿sí? Y ahorita en esos tiempos, con todo lo que es el teléfono, cómo los niños, cómo los jóvenes son tan atraídos, y también la gente grande, o sea, eso en realidad toda la gente. Entonces, contra toda crítica por ir en contra de la corriente
gente, no es fácil. En contra de lo superficial, no es fácil. En contra de un cristianismo tibio, no es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay así frialdad, dice la palabra en el mensaje que vamos a ver la próxima semana, dice que el Señor los vomita. El Señor los vomita, dice, ojalá fueras frío o caliente, dice, pero no tibio, dice, te voy a vomitar. Hay mucha hipocresía el día de hoy. Y el enemigo, Señor, reprenda en el nombre de Jesús, está metiéndose en la mente de los hombres sutilmente, a través de la red, a través del YouTube, a través del Facebook, se mete y viven engañados, viviendo solo religión, espejismos espirituales. Estos son para los que más o menos hay una cordura, pero cuánta gente con tanta situación, con tanto desamor. Acabamos de ver ahorita esa situación terrible que se acaba de dar en Texas, ese joven, porque es fácil señalar, pero en la situación que estaba viviendo este jovencito, desde niño, ¿qué habrá pasado? Desintegración familiar. El Señor es el único que nos puede volver a integrar. Él nos hace libre, nos sana, nos purifica, santifica y vivifica nuestras vidas. Por eso es importante buscar de Dios para que integre, para que vuelvan nosotros a lo que Él nos pide y seamos una familia integrada, verdaderamente fundada en la roca que es Cristo. Entonces, cuando hay tanta desintegración, tanta soledad, tanto abandono, a eso lleva. Es triste, ¿verdad? Es terrible. Entonces, es muy importante pedirle constantemente revelación y sabiduría a Dios cuando hay oración, cuando hay ayuno y obediencia, porque hasta los satánicos oran y ayunan. Escuche esto, porque muchos dicen, no, es que sí oro y ayuno, pero son mal hablados, son eso, o sea, no hay una nueva persona en ellos. Entonces, cuando eres obediente verdaderamente a la palabra y eres otro hombre, entonces sí podemos estar ahí pidiendo, Señor, revélanos, Señor, danos sabiduría, Padre, para conducirnos de acuerdo con tu plan perfecto y mantenernos firmes. Y aún así, no es fácil, no es fácil. Te vienen desiertos, te vienen momentos en que a veces te empiezas como que a alejar, pero porque el Señor siempre está ahí, es uno. Entonces tenemos que estar firmes en oración, en ayuno, en obediencia, buscando santidad para que el Señor obre en nuestras vidas. Versículo 7 vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. El Señor menciona parte de sus atributos aquí. Vamos a hacer próximamente el estudio de los atributos de Dios, porque tenemos que conocer a quién amamos, a quién adoramos. Si no le conocemos, ¿cómo vamos a amar? Él obra en nuestras vidas, pero tenemos que buscar conocerle. Entonces nosotros exhortamos constantemente esa importancia de conocer los atributos de Dios y los vamos a estudiar, ¿sí? Y Jesucristo aquí menciona el santo, el verdadero y quien tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. Miren, cuando Jesús en su ministerio, Él hablaba la palabra, la gente era confrontada por la palabra de verdad. Él confrontaba, Él no se veía si me caes bien o tú me diste eso, no, Él confrontaba, porque solamente así el Espíritu confronta el pecado, ¿sí? Entonces, vamos, les pido por favor que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer, este pasaje es muy interesante, el versículo 60, dice aquí: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es
dura la palabra. Por eso mucha gente nomás quiere comezón de oír el día de hoy. Solamente quieren que les hablen de superación personal, cómo poder sentirme bien, puro emocionalismo, pero no. El Señor confronta para que podamos ver quiénes somos en realidad y Él lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Sí, gloria a Dios. Lo que Él hizo en esa cruz, sí, la cual el pecado, la muerte. Gloria a Dios. Entonces Él dice a los discípulos cuando escuchaban su palabra: no es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque eso es lo que muchos dicen, vienen y empiezan: no, este está hablando de mí, ya me está criticando, y se van. Tremendo, ¿no? Tremendo. Por eso dice que el Señor a un corazón contrito, dice un espíritu contrito, el Señor no voltea su rostro. Por eso tenemos que ser humildes y aceptar lo que somos. No es que estemos dirigiendo, es la palabra la que confronta. Y dice aquí: pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque eran muchos los que iban atrás de él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, gloria a Dios. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, él pudo sentir en el Espíritu. Pedro sabía que no había nadie como él. Pedro reconoció a Jesús como el Santo de Israel, como el que había que venir. Porque ellos esperaban, en lo literal, ellos pensaban que iba a ser un rey como David, que iba a empezar a juntar a todos y a combatir contra los romanos, con esa presión que ellos tenían, ¿sí? Pero no era así, era el tiempo de la gracia. Ellos después lo experimentaron el día de Pentecostés, gloria a Dios. Hablando de su santidad, en Isaías vemos que los serafines cantaban diciendo a Dios en 3 veces santo. Le dice: Dios es santo, 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 se destaca 3 veces. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a estudiar los atributos de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo te hace ver la inmundicia que hay en ti, al verte ante la santidad de Él. O sea, ante la santidad tú puedes ver tu vileza, porque dice la palabra que somos peor que trapos de inmundicia. Así es. Pero entonces su santidad te hace verte a ti, su luz te hace ver a ti, pero también te hace ver a Cristo, gloria a Dios. Y que a través de esa sangre preciosa puedes llegar a Él, y Él intercede por ti. Él es nuestro intercedor, nos justificó. Y entonces después viene la santificación, y ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Apartarnos de todo lo que no nos edifica, no hablar nada que edifique. O sea, solo lo que edifica vas a hablar. Ya no vas a hablar cualquier cosa, ya no puedes mentir, ya no puedes decir malas palabras, no porque no quieras, porque buscas la santidad y buscas estar bien. ¿Con quién? ¿Con Dios o con el hombre? Por eso ya tienes que ser apartado. Ya empiezas entonces tú a evangelizar a la gente, pero apartado, que si no eres atraído nuevamente, ¿sí? Entonces, mire, en Isaías 6:3 dice el profeta: ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, fue cuando fue llevado, el Señor le permitió verle. ¿Cómo se vio él? Como lo que somos, muertos, inmundos, y pudo sentir la misericordia de Dios en su vida. Miren, entonces Cristo se entregó por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Él lo pagó en la cruz. Dios, siendo santo, Él no podía perdonar, pues había que pagar por esa imputación, por lo que hizo Adán. Él es el segundo Adán, sin embargo, en su mismo amor y misericordia, cuando Él pudo haber deshecho toda la humanidad, porque Dios pudo haberlo hecho, desaparecer, explotar a esta tierra. Tan sin embargo, en su amor, mandó a su Hijo unigénito, quien siendo encarnado, se mantuvo santo. Él era el único que podía interceder por nosotros, Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Él intercedió y el Padre le castigó hasta el límite en la cruz, para que toda la culpabilidad fuera imputada a su Hijo. Y gracias a su sangre expiatoria, a su amor que tenía el Padre, nosotros podemos acercarnos a Dios solo cubiertos por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Los misterios de la cruz son grandes, pero cuando tú buscas de Él, el Señor te hace ver. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. ¿Cuánta gente te dice, ay no, Dios me ama? Dios me ama, es que sí me va bien en algunas cosas. Y ahí se quedan. Pero tú le amas, esa es la pregunta. ¿Tú buscas de Él? Esa es la pregunta. Ahora quiero que vayamos a Proverbios 15, 26. Cito: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Y aquí podemos ver que Dios necesariamente ha de castigar el pecado. El perverso es abominado de Jehová. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, y el perverso es abominado de Jehová. Ahora vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, el sacrificio de Cristo quita el pecado. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Solamente hay una muerte. Repito, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, no se me pierdan, está establecido que el hombre va a morir solo una vez. En este mundo tenemos dos opciones: el cielo y el infierno. Cristo vino. Yo hay una persona que estoy tratando en el nombre de Jesús, que llega a los pies de Cristo. Me ha confrontado, pero es que usted me dice entonces que yo no soy hijo de Dios. Sí, te lo digo. No eres hijo de Dios, eres creación de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación. Y vamos a morir solo una vez, ¿verdad? Una sola vez. Entonces, ¿cuándo eres hijo de Dios? Cuando mueres tu persona en vida, cuando te arrepientes verdaderamente, buscas arrepentimiento, porque muchos de nosotros decimos, pero es que yo no soy
tan malo, esta persona exagera. No, enciérrate en tu habitación, como a mí me dijeron. Porque yo decía, ¿cómo es tan fácil? ¿Cómo que arrepiéntete? Nomás lo dices, lo escribes en el libro de la vida y reconozco a tu hijo amado que es tu hijo y que tú lo trajiste a este mundo para el perdón de mis pecados. Perdóname, ya. No es así. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Hasta que una persona me dijo, métete en tu habitación y pídele al Señor que te ayude a ver tus pecados. Empieza por la gula, por la envidia, por el celo, por la codicia, la avaricia, todos los pecados habidos y por haber. Pero métete, te vas a pasar noches. Y así lo hice. Así lo hice. Hasta que llegó el momento, porque yo decía, Espíritu Santo, ayúdame, no te pido perdón por eso. Yo recuerdo esto, Señor. Yo recuerdo aquello, Señor. Y yo, también hicieron eso, pero yo perdono, Señor, de corazón, suelto todo eso. Y cuando lo sentí, me llegó, gracias a Dios, fui tocada por el Señor y me dio su salvación. Gloria a Dios. Entonces uno lo tiene que buscar. Ahí mueres. Todos los pecados quedan en la cruz. Pero entonces tienes que llevar ahora tu cruz y buscar santidad. Ahí, hasta el día que este cuerpo muere, tengo que estar de muerte en vida. Pero como dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces mueres esa muerte espiritual. El cristiano que ha llegado a la salvación en vida. Pero también, si no quieres creer, si quieres estar solamente por encimita como muchos, te lo digo a ti, mi estimado oyente, aún no conoces nada, estás a tiempo de buscarlo, porque si mueres, solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno, no hay otra. Hay que buscar el arrepentimiento genuino, ¿sí? Entonces dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso el Señor mandó a su Hijo amado, para que tengamos la oportunidad de ser redimidos por esa sangre preciosa. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Cito Proverbios 15, 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, porque muchos hacen sus sacrificios a su manera, ¿sí? Eso es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Podemos ver que a los rectos, a los que siguen su justicia, produce en Dios gozo y amor. Miren, por eso en la iglesia de Filadelfia, amor fraternal, ¿sí? Ellos fueron rectos, ellos fueron justos, amaron al Señor, se sujetaron a la palabra. Dios manifiesta su santidad no para solo traer juicio. Él lo hace para que participemos de ella. Él dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. La palabra es clara. Él desea que sus hijos sean santos. Él quiere que todos seamos santos. Él es santo de su pueblo, los santos. ¿Sí? Eso dice que sin santidad no podemos verle. Entonces tenemos que ser ese pueblo escogido. Tienes que buscar santidad. Y eso se refleja por ejemplo. Porque como dicen, en los últimos tiempos habrá quien diga, Señor, ¿qué dice el Señor? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es por obras. Y termino esta parte mencionando primera de Tesalonicenses 5:23.
el Dios de paz os santifique en todo. Miren cómo lo dice. El Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿ya ven? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no está hablando solamente de tu cuerpo, o solo de tu espíritu, o solo de tu alma, no. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra alma era la que tenía el mando, ¿sí? Con el cuerpo y el espíritu ahí minimizado, esperando, ¿sí? Entonces, cuando eres salvo, el espíritu entra a su espíritu con tu espíritu y te viene a fortalecer, y entonces esa alma que se maneja con emociones, con todo lo que has agarrado de este mundo, se empieza con tu lucha, llevando tu cruz, la haces menos, para que entonces camines en espíritu y en verdad, ¿sí? En lo sobrenatural, en vida. Y el Señor se le presenta a la iglesia de Filadelfia como santo. Yo soy el santo, dice, el verdadero. A una iglesia que era cuna de inmundicia, y dice también el verdadero. Él se presenta como quien habla verdad y cumple su palabra. Él no miente, Él es único, fiel y verdadero. El apóstol Juan lo explica de la siguiente manera. Vamos a 1 de Juan 5:20. Nosotros estamos llevando también con nuestra pantalla, eso ayuda mucho para que podamos mantenernos en la misma secuencia, ¿sí? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Vuelvo a repetir. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ¿qué nos ha dado? Entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Tenemos a Cristo, porque ya el buscar santidad ya lo haces con gusto, con amor. O sea, el mismo Espíritu te redarguye. Ya no puedes, pero vives la paz que Él da. Ríos de agua viva fluye. Ese impedimento que supuestamente hay no es tal, porque te das cuenta que todo lo que ofrece el mundo es basura, es vano, no es nada, no hay satisfacción. Quieren una cosa, luego otra, no terminan, es insaciable. Eso es lo que quiere el enemigo. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. Él quiere llevarse los más que pueda al infierno. Y al final del versículo que estamos exponiendo dice: quien tiene la llave de David, el único que abre y cierra cuando quiere. Hay una profecía muy interesante y sí es importante que la veamos. Les invito a que vayamos a Isaías 22. Esta profecía fue dirigida y cumplida a Eliaquim, hijo de Hilcías. Él era mayordomo fiel del rey Ezequías. Estamos hablando de Eliaquim. Y viene siendo este varón un tipo de Jesucristo. Vamos a Isaías 22:20 y leemos: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Miren, Eliaquim llegó a ser condecorado con emblemas reales, como por ejemplo una túnica de fajín y la llave de la dinastía de David. Y esta profecía tuvo un medio cumplimiento en él. Yo decimos medio cumplimiento,
pero el cumplimiento completo de ella está en Cristo Jesús, que Él ya está reinando. Dice el texto que Él tiene, no que tendrá las llaves. Esto quiere decir que ya tiene autoridad como rey, y no que tendrá en un futuro o al final de los tiempos. No, Cristo el Señor ya es soberano y guía de su pueblo. Él intercede todos los días por nosotros, día y noche. Cristo tiene entonces toda autoridad dada por el divino Dios del universo, Padre celestial, y gobierna por sobre todas las naciones. Gloria a Dios. Nomás está esperando el tiempo del Señor, que solamente Él lo sabe. Cristo enseñó a sus discípulos un mandato muy importante. Y quiero que vayamos a Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, muchos ya se lo saben. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren cómo lo dice. Ya le fue dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, eso es un mandato. Cuando dice por tanto, es un mandato. Y no te está diciendo si quieres, cuando puedas, no. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Él está aquí. Gloria a Dios. Las palabras y obra de Cristo son definitivas. Él está al mando y es el quien dice el cómo, cuándo y por qué. ¿Sí? El cómo, el cuándo y el por qué. Nada se mueve aquí si no es por su voluntad. La llave que tiene Cristo es la que permite la entrada al reino junto con las bendiciones que Él da a su pueblo. Gloria a Dios. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren qué precioso. Esta ciudad de Filadelfia está localizada en un punto estratégico. Estaba localizada. Estaba en una frontera entre imperios. Por eso se le conocía de que era la puerta que unía el este y el oeste. Era una ciudad muy próspera, como dijimos anteriormente, en el comercio, el cual floreció por estar situada precisamente en la principal ruta comercial de la región. O sea que era una puerta abierta, ¿sí? Unía el este y el oeste. Es importante entender esto. Los judíos y gentiles adoradores del dios Baco, porque había judíos, o sea, ellos adoraban a ese dios Baco, eran defensores del César, eran celosos de sus tradiciones. ¿A quién les recuerda eso? ¿Cuántos lugares hay muchas tradiciones? Y de su raza, haciéndose jueces de quienes debían o no ser parte de las bendiciones de Jehová. Decían ser judíos, dice el Señor, dicen ser judíos y no lo son. Ellos cerraban y abrían la puerta en sentido figurativo, haciéndose dueños de una autoridad que no les correspondía. Pero Cristo le dice: yo soy la autoridad. Los gentiles y los judíos ante Dios son iguales. Somos iguales. Para el Señor todos somos iguales. No existe una diferencia en cuanto a méritos o deficiencias. Gracias al sacrificio de Cristo existe un solo pueblo, sin preferencia alguna, y está conformado por todas las razas. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Gloria a Dios. Y el Señor, el cual es omnipresente, ya vimos lo que es omnipresente, no hace ningún reproche a su amada. Miren, qué bello, ¿no? A su amada y fiel iglesia. Además, les dice: he puesto delante
delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Gloria a Dios. Él, que tiene la llave, se ofrece a abrir la puerta de oportunidad. La puerta abierta no es un derecho, tenemos que tener claro eso. Es un regalo, es una oportunidad y en definitiva es gracia de Dios. Gloria a Dios. Y cuando el Señor la abre, nada ni nadie la podrá cerrar. ¿Sí? La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Tenemos que tener eso bien claro. El Señor reconoce el trabajo y fidelidad de esta iglesia de Filadelfia, la cual, siendo de poco poder, porque tenía poco poder, el enemigo había avanzado mucho con los mismos judíos, como estábamos viendo. Ellos guardaron su palabra y no habían negado su nombre, aunque eran poquitos. Por lo tanto, le promete que esa puerta de ministerio y de servicio nadie podrá cerrar, y eso es palabra para ti. Gloria a Dios. Les promete que vendrán a sus pies y reconozcan que Él los ha amado. Gloria a Dios. Ser fiel al Señor en medio de la oposición que ellos sufrieron debe haber sido muy difícil. Sin embargo, no era solo mantenerse de pie en medio de la persecución, no. Ellos no dejaron de proclamar el Evangelio, no dejaron de hablar de las maravillas de la gracia de Dios. Y entonces viene a mí ese versículo que dice de Romanos, como está escrito, en cuanto a la imposición que da el Señor, al mandato y hacer discípulos. Dice este versículo en Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros podemos aislarnos y estar siempre reuniéndonos, cantando, predicando la palabra, escudriñando las escrituras, como estamos haciendo hoy, en estudio. Podemos estar siendo constantes incluso en nuestra asistencia, que así debe ser, ¿verdad? E incluso conocer más y más de la palabra con una teología impresionante, muy elevada. Pero eso no es suficiente, no es todo. Es más, eso no es un fin en sí mismo. El llamado es a salir de nuestra comodidad e ir al campo, ir a los huérfanos, ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir a todos los necesitados para invitarlos a la cena del Señor y así dar la gloria a Dios. Nuestra tarea es ir y tomarlos para que entren por la puerta que Dios nos ha dado como oportunidad durante nuestra vida, para que ellos entren al reino de Dios conjuntamente con nosotros. Gloria a Dios. Se empieza por evangelizar primeramente la familia, que es la más dura, tristemente. Mucha oposición. A los te señalan, no, pero es que tú has sido así, así, que aunque vean que el Señor ha logrado en tu vida, pero son promesas. Ese es nuestro descanso, son promesas. ¿Y promesa por quién? Por nuestro Padre Celestial, que es fiel. Entonces, con lloro y clamor, sigamos orando, creyendo y declarando esa promesa. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesús. La promesa también es que nuestra descendencia heredará la tierra a nuestros hijos. Así veamos circunstancias adversas, tenemos que creer. Tenemos que evangelizar amigos, vecinos, testificar de quién es Dios, realizar campañas de evangelización, y esto no es una opción, no es el llamado de unos pocos. El Señor dice, id y haced discípulos. No es la tarea de los líderes. Todos estamos llamados a predicar, y no solo eso, también a discipular y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Y Él promete estar con nosotros todos los días hasta la eternidad. Gloria a Dios. Y el Señor sostuvo
pues ellos fueron hallados fieles. Él conoce sus obras en cuanto a que tienen poca fuerza, que no es fácil, que han guardado la palabra y que no han negado su nombre. ¿Por qué tienen poca fuerza? ¿Por qué dice el Señor? Pues porque eran menos en comparación de los que no quieren creer. Eran menos en cuanto a los que no quieren llevar la cruz de Cristo. Eran menos en cuanto a quienes no quieren pagar un precio por la salvación dada. Solo quieren el nombre, como dice Cristo. Mire, hay un pasaje en Isaías que después voy a hacer una enseñanza de esta, de verdad que está preciosa. Está en Isaías 4:1. Es muy interesante. Vamos a Isaías 4:1. Isaías 4:1. Cito: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es un versículo muy interesante. Voy a hacer una enseñanza de pero ¿de qué nos habla en grandes rasgos? En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Nosotros comeremos de nuestro pan, dice. O sea, queremos echar mano de él, pero nosotros comemos nuestro pan, nosotros vestimos nuestra ropa. Solo permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. ¿Cuánta gente está en la iglesia el día de hoy? Solamente para que se les llame cristianos, creyendo, y nomás vean: yo soy cristiano. Solo quieren el nombre, quieren ser vistos como cristianos, pero no llevar la cruz de Cristo. Y Él conoce las obras de cada uno. Dios tenga misericordia. Y Él le dice a su iglesia que aunque tengan poca fuerza, han guardado la palabra y no han negado su nombre. Era una iglesia que podía ser considerada pequeña en tamaño, en cantidad, en número o en dignidad ante la sociedad. Y el Señor no le hace ninguna reprensión a la iglesia de Filadelfia, al igual que fue con la iglesia de Esmirna. Ellos se mantuvieron firmes en la fe. Y el Señor no les reprendió en medio de todo lo que acontecía, porque vivieron en la voluntad del Señor y no negaron el nombre de Jesucristo. No les importó. Hacían burlas, señalamientos, injurias. Hay de todo se vive. Pero hay un Dios, y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Como dice el salmista: hubiera desmayado de no creer que veré la bendición de Jehová en esta tierra de los vivientes. Gloria a Dios. Este mensaje es más bien de amor, de ánimo y de promesa a ser protegidos por su fidelidad en medio de la calamidad y la prueba. Y ahora viene mucha calamidad. Escuchen, querido oyente, viene mucha calamidad a este mundo. Ya cada semana se está dando más. No se espanten que haya de repente un cataclismo, no se espanten de repente entre un meteorito, no se espanten de cualquier cosa que pueda pasar. Ya se vienen cosas terribles. Solamente parados en la roca de Cristo podemos buscar tener cobijo. El que vive bajo el abrigo del Altísimo vivirá seguro bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Por entonces, en medio de calamidad, en medio de prueba,
debemos recibirlo a Él con alegría. Esta carta es muy parecida a la enviada a la iglesia de Esmirna, que ya vimos que también fue fiel. Versículo 9. Vamos al versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Como hemos visto anteriormente, estos judíos a los que se refiere el Señor son los que físicamente eran judíos, pero no eran verdaderos, sino paganos en su vida espiritual, que se habían aliado con otros paganos para someter a cristianos a muerte en su intento perverso de aniquilar la fe cristiana. Con el rechazo de su Mesías, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás. Ellos se creían que eran los que señalaban. Por eso el Señor les dice de la sinagoga de Satanás. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo aquí hace mención que por un tiempo breve someterá a prueba al mundo entero. ¿Ya ven? Un tiempo breve. De acuerdo con estudios, él se refiere al tiempo de la tribulación. La frase, te guardaré a la hora de la prueba, apoya el arrebatamiento de la iglesia, sí, antes de la tribulación, pero siendo específicos de los últimos 3 años y medio, porque son 7 años. Entonces, la iglesia no está exenta de los primeros 3 años y medio. Cuando el enemigo se ponga ahí en el trono, se unifiquen las naciones y viene la persecución de la iglesia. Ahí está la iglesia. Ahí no debemos de negar nuestra fe. Ahí el Señor estará con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Para la ira no estamos, que son los últimos 3 años y medio. Entonces, los que lleguen a vivir los primeros 3 años y medio de la tribulación, ellos sí serán arrebatados en vida. Cuando empiece entonces los últimos 3 años y medio, habrá quienes en ese camino serán degollados, serán martirizados, de muchas maneras de muerte por no negar el nombre de Cristo. Eso va a ser una gran bendición, pero para la ira de Dios no estamos. Entonces, vamos a ser probados y tendremos que defender el Evangelio de Dios. Por eso es muy importante el ayuno, la oración, la santidad, buscar llegar a ser como ese varón que en el momento de ser apedreado vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios, santo Dios. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es tiempo de obedecer y ser fiel a nuestro Dios y Salvador. Es tiempo de arrepentimiento. Él viene pronto. Y ser parte de ese grupo privilegiado donde nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida y que puedas presentar a Cristo tu corona en el día del juicio. Y cito al apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 54, y dice así: y esto que es mortal, cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 57. Gracias sean dadas a Dios
de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Retén lo que tienes si ya lo tienes, y si no, pelea la pelea de la fe, para que ninguno tome tu corona. 12, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Los creyentes verdaderos disfrutan de la promesa del cielo. Se gozará de un lugar inconmovible, eterno y seguro en la presencia de Dios. Ya no va a haber lloro, frío, hambre, angustia, nada. El Señor dice que escribirá su nombre sobre nosotros e identificarnos como personas que le pertenecemos. Nos promete la nueva Jerusalén, la ciudad capital del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que poner nuestros ojos puestos en las cosas celestiales y ya no en las banalidades de este mundo. ¿Cómo? Estudiando la palabra, viendo sus promesas, leyendo, que el Espíritu Santo nos vaya dando más y más, de tal manera que entonces ese deseo sea cada vez más de llegar a ese lugar que Él promete. Miren, el mundo espiritual es más bello en el Señor que todo lo que está aquí. Lo que está aquí es nada, nada. Todo lo que Él promete, esa ciudad, cielos nuevos, tierras nuevas, calles de oro, mar de cristal, dice, esa nueva Jerusalén llena, construida con diamantes, con piedras preciosas, pero más que nada, la presencia de Cristo. Gloria a Dios y de nuestro Padre Celestial, de aquel que murió en la cruz por nosotros, que está sentado a la diestra del Padre. Qué bello es llegar a estar en su presencia, de Dios. Oh, Santo Dios. Miren, los mensajes a las últimas 4 iglesias hablan del regreso de Cristo. La historia se acerca a su final. Antes del regreso a Cristo, ya estamos en lo último. A esta iglesia, Filadelfia, Dios le ha prometido protección en la hora de la prueba. No hay que tener miedo, al contrario, Él va delante de nosotros como poderoso gigante, pues vendrá juicio a las naciones. Ya se está viendo. No te pongas cegado a eso. Está sucediendo delante de nuestros ojos. Dios en su gran misericordia nos aconseja, nos advierte. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios continúa hablando y al final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como les dije anteriormente, aún me falta exponer la última iglesia, el mensaje a la Odisea. Y se refiere a la iglesia actual, una comunidad orgullosa, autosuficiente, fría, que sus sentidos están inclinados a la riqueza, al vestuario, a la ciencia, al entretenimiento, a la vanagloria. Es un mensaje duro, muy duro, pero que es menester escucharlo. Pues el Señor dice a esta iglesia, a la iglesia actual, al mundo actual: ahora
No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tengamos temor a la palabra del Señor y seamos obedientes a sus mandamientos y estatutos. Tengamos temor de Él. La sabiduría es el temor a Jehová. Y si sabes sus mandamientos, a dos los sintetizó el Señor en el Nuevo Testamento, que es el tiempo de la gracia. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, con todas tus fuerzas. Andar delante de Él con temor, con temblor. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, reconociendo que somos un solo cuerpo, una sola vestidura, sin mancha, sin arruga. Para mis queridos oyentes, los que estamos aquí, cada quien sabe quién es salvo, quién es no. Si ya eres salvo por convicción del Espíritu Santo, persevera. Camina a través de las puertas que Dios te vaya abriendo. Y si aún no conoces a Dios, pero ya el Espíritu Santo te está inquietando en lo más profundo de tu ser, yo te digo, da un paso de fe. Y Dios hará la obra en tu vida. Busca el arrepentimiento y ten fe de Dios. Te digo que busques arrepentimiento porque al principio no entendemos, nos creemos santos, como les dije antes. Bueno, decimos, es que no somos tan malos, pero no es así. Como les dije, busca el arrepentimiento genuino, pídele al Espíritu Santo que te ayude y luego camina con Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Él le dijo, yo soy el santo, el verdadero, a la iglesia de Filadelfia. Entonces, hemos terminado el sexto estudio y les pido que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Oh poderoso Dios, palabra de vida, Señor. Que esta palabra quede perenne, Señor, en los corazones de cada uno, Señor. Que nos ayude, Padre, redagúyenos, Señor, en lo que estemos fallando, ayúdanos, nos guía nuestro Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.